Un favor, Abelito, si puedes graba la charla, o a Yesha, si pueden grabarla, porque tengo el internet inestable, no vaya a ser que por ahí no la pueda grabar. Perfecto. Ya, doctor. Ya, gracias. Ya, entonces, empezamos, Abelito. Perfecto. Ya. Oye, si puedes grabarla, mejor. Ya, doctor. Sí la grabo, no hay problema. Muy bien. Bueno, buenas noches con todos. Siendo las 8:05 de la noche, nos complace mucho en presentar al doctor Abel Flores Boza. El doctor Abel Flores Boza es médico especialista en oftalmopediatría y estrabismo del Instituto Nacional de Oftalmología. Es miembro titular de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Es miembro del Centro Peruano de Estrabismo y Oftalmología. Es miembro de la Asociación Latinoamericana de Catarata, miembro del Consejo Latinoamericano de Estrabismo y es el actual presidente del capítulo de oftalmopediatría y estrabismo de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Nos complace presentar a un joven oftalmólogo, muy estudioso, muy académico, con muchas innovaciones en las partes técnicas y muy deseoso de compartir, además de que tiene de poder explicar muy claramente las cosas que a veces nos parecen dificultosas en el estrabismo. Él nos va a exponer un tema muy importante, sumamente importante para todos nosotros, y lo ha titulado Mi hijo no ve, ¿y ahora qué? Adelante, doctor Flores. Muchas gracias por la presentación en realidad es para mí un honor el estar en este nuestro curso internacional, y hemos preparado junto con la doctora Yesha Vega este tema que lo hemos titulado Mi hijo no ve y ahora qué, y la idea es darle un enfoque sobre todo en la dificultad que encontramos en la evaluación de un lactante o un niño de corta edad que aparentemente tiene una dificultad de visión. Así que voy a dar el pase a la doctora Yesha para que ella pueda empezar con la exposición. ¿Puedes compartir, Yesha, tu pantalla, por favor? ¿Se ve en la pantalla, doctor? Perfectamente. Sí, está bien. Ya, bien. Bueno, buenas noches con todos. Como lo dijo el doctor Abel, hoy vamos a hablar sobre discapacidad visual en niños, específicamente en lactantes. Y bueno, entendiendo que la literatura anglosajona define lactantes a aquellos infantes que son menores de 14 meses o 1 año, ¿no? O sea, los niños más pequeños. Entonces, vamos a empezar definiendo lo que es discapacidad visual. La OMS define discapacidad visual como aquella función visual anormal que puede clasificarse en 3 grados, en grados moderado, grave o muy grave, que vendría a ser la ceguera. Y recordemos que los grados moderados y graves vienen a ser lo que comúnmente conocemos como baja visión. La discapacidad visual o baja visión se entiende que es la agudeza visual peor o igual a 20/70, que no puede ser corregido y que puede o no estar asociado a disminución del campo visual periférico en caso de los niños. Ahora, la OMS el 2014 también ha reportado algunos datos interesantes. Por ejemplo, niños menores de 15 años son aproximadamente 19 millones los que presentan discapacidad visual, y dentro de ellos 63% tienen esta discapacidad visual por errores de refracción, mientras que y además de eso, el 90% de estas personas que tienen discapacidad visual provienen de países con ingresos económicos bajos, ¿no? Lo cual es un dato sumamente importante. Pero lo más importante es recordar que el 80% de todos estos problemas, de todos estos casos de discapacidad visual, pueden ser evitables o curables oportunamente, y esto porque la principal causa viene a ser la ambliopía. Esta ambliopía es la principal causa de baja visión monocular a nivel mundial. Y en los niños, ¿cuál sería la principal causa, especialmente en los lactantes? Pues dependiendo de los grupos etarios, en los grupos entre 3 a 8 años, la principal causa de discapacidad visual viene a ser la ambliopía refractiva, es decir, por errores refractivos altos o anisometropías altas,
mientras que en el grupo de menores de 3 años estamos hablando de ambliopías estrábicas a la par con las ambliopías refractivas. Pero en el grupo que nos interesa, que viene a ser los lactantes o los menores de 1 año, la principal causa la constituye la ambliopía por deprivación, es decir, aquella ambliopía que se produce por algún defecto en la transparencia de los medios que dificulta el paso de la luz y por ende del estímulo que desencadena el desarrollo visual. Dentro de estos tenemos a las causas como la catarata, el glaucoma congénito, las ptosis palpebrales, las opacidades corneales, el retinoblastoma, entre otros, ¿no? Y además hay que recordar que esta ambliopía en la infancia, de no ser tratada, va a producir una baja visión en los adultos de 20 a 70 años, por lo cual es sumamente importante hacer hincapié en este grupo etario. Y ahora, además de eso, se ha visto que el screening, el tamizaje ocular, disminuye el riesgo de la baja visión a partir de los 7 años en más del 50%, por lo cual es sumamente importante hacer la detección oportuna de todos estos problemas, especialmente en el grupo pediátrico, y en este caso que vamos a hablar ahora de los lactantes. Entonces, recordando que el desarrollo visual está estrechamente relacionado con el desarrollo neurológico, tenemos que dividir o podemos dividir a la discapacidad visual en 3 escenarios, teniendo en cuenta la vía visual, que la vía visual va a estar dividida por el núcleo geniculado lateral en 2 porciones, ¿no? Una porción pregenicular, donde se van a encontrar las causas pregeniculares, es decir, aquellas causas que afectan las estructuras del globo ocular, el nervio óptico y el tracto óptico, y la vía retrogenicular, que va a englobar a las radiaciones ópticas y a la corteza visual occipital. Dentro de ellas vamos a tener causas congénitas y causas adquiridas, dependiendo de la etapa en la que se presenten, que las vamos a mencionar poco a poco. Un tercer escenario viene a ser el retraso de la maduración visual. Esto se va a hablar posteriormente, pero es algo que también es una causa importante de discapacidad visual temporal. Ahora, dentro de las causas pregeniculares, en los países en vías de desarrollo, las principales causas vienen a ser las alteraciones a nivel de diferentes niveles oculares, ¿no? Teniendo así las principales alteraciones, las cicatrices maculares, la catarata congénita, la retinopatía de la prematuridad y el glaucoma congénito, y mientras que en los países desarrollados unas causas importantes vienen a estar dadas a nivel de la retina, como la hipoplasia del nervio óptico o tumores intraoculares como el retinoblastoma. A nivel retrogenicular o cerebral, existen alteraciones transitorias o permanentes u otros problemas que pueden o no estar asociados a alteraciones sistémicas, pero dentro de las más importantes a mencionar posteriormente va a ser la discapacidad visual cortical, que está clasificada o categorizada a este nivel, y el retardo de la maduración visual. Pero además de eso, recordemos que van a ser o pueden ser en algunos casos la primera manifestación de una enfermedad sistémica, como por ejemplo alteraciones cerebrales, defectos de la línea media, que pueden estar asociados a alguna malformación ocular o hipoplasias del nervio óptico, y en este caso hay un síndrome o un complejo de alteraciones bastante conocido como es la displasia septoóptica, ¿no? Que se puede hacer un diagnóstico oportuno si es que se hace una adecuada evaluación ocular en la infancia temprana o en el recién nacido. Entonces, para sospechar de un lactante con discapacidad visual, tenemos que primero recordar cómo era el desarrollo visual normal. Lo más importante a recordar en un recién nacido es que el recién nacido debe presentar una reacción pupilar a algún estímulo lumínico que tiene que ser rápida, pero que en el caso de los prematuros, por ejemplo, puede ser un poco lenta, y además de esto, presentar un reflejo de parpadeo frente a este estímulo luminoso. Esos son los 2 principales signos que se deben evaluar en caso de un recién nacido en la primera semana. A las 6 a 8 semanas ya vamos a ver que este lactante presenta un contacto visual con los padres o reacciona a los rostros o a las expresiones de sus padres. Y al tercer mes ya se va a presentar lo que es el reflejo o la fijación y el seguimiento a los pequeños objetos, ¿no? Siendo esto muy importante para la posterior evaluación de la agudeza visual con los diferentes métodos a usar. Entre el 5º y el 8º mes vamos a ver que desarrolla una visión binocular y la visión de colores, la coordinación mano-ojo, y entre el 8º y el 10º mes va a haber un contacto visual mayor con otras personas fuera de su entorno y un mayor interés por las figuras, y ya cerca del año va a desarrollar una orientación espacial y una comunicación visual más efectiva. Recordemos que todos estos hitos o todas estas habilidades pueden ser más tardías o pueden retrasarse un poco en los recién nacidos prematuros. Entonces, ya teniendo en cuenta cómo es el desarrollo visual, los signos de alarma vendría a ser que tengamos un lactante que no haya desarrollado contacto visual ni movimientos de búsqueda
o no haya presentado una respuesta a los rostros de sus familiares o a los objetos o a la luz, pero recordemos que esto se puede detectar desde la primera semana, es decir, desde el recién nacido. Y además de eso, otros signos como la posición anómala de la cabeza, que podría traducir un estrabismo, un nistagmo o un defecto refractivo alto, el lagrimeo o la fotofobia, que nos podrían hacer sospechar de un glaucoma congénito, la presencia de desviación por un estrabismo puro o por un defecto refractivo asociado, y el reflejo óculo-digital, que en este caso también podría traducir algún tipo de alteración visual. Entonces, una vez que tenemos la sospecha, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo evaluamos a este lactante con sospecha de discapacidad visual? Lo primero es hacer una muy buena historia clínica, y empezamos por la edad, ya que en los recién nacidos, especialmente en los prematuros, hay que tener en cuenta la edad gestacional corregida para justamente ajustar estos hitos que ha podido estar desarrollando y ver a qué nivel se produjo la alteración. Lo siguiente es evaluar los antecedentes obstétricos, especialmente los del embarazo en cuanto a la mamá, en el parto y en el posparto, teniendo en cuenta los prematuros que hayan tenido complicaciones como encefalopatía hipóxico-isquémica, retardo del crecimiento intrauterino u otro tipo de complicaciones en el posparto o en el periodo perinatal temprano o tardío. Los antecedentes patológicos, es decir, cualquier alteración sistémica, alguna lesión cerebral, algo que haya sido detectado a tiempo. Y en cuanto a los antecedentes familiares, hay que hacer énfasis no solamente en los antecedentes de los padres, sino también de los hermanos, indagar si es que hubo alguna alteración a nivel ocular, estrabismo, baja visión, presencia de tumores como el retinoblastoma, catarata congénita porque puede tener un componente heredofamiliar, incluso la aniridia congénita o la aniridia heredofamiliar, que hasta en dos tercios de los casos se puede presentar con una historia familiar y con otras manifestaciones asociadas, ¿no? Y por último, el comportamiento visual, que es un dato que solamente nos lo van a dar los padres. En cuanto a los antecedentes del recién nacido, también es importante hacer un diagnóstico precoz de retinopatía de la prematuridad, ya que, por ejemplo, en nuestro país se ha visto que hasta 52% de los recién nacidos con extremo bajo peso al nacer presentan una incidencia de ROP, y como vamos a ver posteriormente, el ROP también es una causa importante de discapacidad visual. Entonces, al enfrentarnos a un prematuro, estamos enfrentándonos en un escenario muy complejo, donde tenemos que tener mucho cuidado y hacer una evaluación muy detallosa, porque pueden haber muchas complicaciones a consecuencia del mismo antecedente obstétrico o en el posparto, como por ejemplo a consecuencia de la encefalopatía hipóxico-isquémica, se pueden producir múltiples alteraciones cerebrales, las hemorragias intraventriculares, las hemorragias intracraneales, o otras patologías como la leucomalacia periventricular, que son típicas de un prematuro y que posteriormente van a traer problemas para su desarrollo visual, ¿no? Entonces, la literatura dice que la mayoría de estos prematuros va a presentar algún grado de discapacidad visual cortical tardía, y que va a ser difícil identificarlo precozmente y se va a manifestar conforme va creciendo el lactante. En este estudio, por ejemplo, en cuanto al ROP, este estudio es del año pasado, se evaluó 812 prematuros con y sin retinopatía de la prematuridad, con el objetivo de determinar cuáles son las alteraciones visuales que se presentaban a un seguimiento de 15 meses. Y lo que se encontró es que, además de tener una incidencia de 25% de ROP en caso de la India, ellos encontraron una incidencia muy alta de errores refractivos y estrabismo, y mucho más en el grupo de prematuros con ROP versus el grupo de prematuros que no presentaban ROP. Es así que el defecto refractivo más frecuente en el grupo con ROP fue la miopía, y fue en menor proporción en el grupo sin ROP, mientras que el estrabismo fue hasta 6 veces más frecuente en aquellos que presentaban ROP versus los que no presentaban ROP, ¿no? La agudeza visual a los 15 meses se demostró que fue muy similar en ambos grupos, por lo cual no representó un hallazgo importante, pero sí la presencia de estos dos problemas que consecuentemente iban a producir algún tipo de discapacidad visual de no ser tratados oportunamente. Ahora, el bajo peso al nacer también ha sido relacionado con el neurodesarrollo y con la capacidad visual. En este estudio, por ejemplo, de este año, se logró evaluar lo que es la asociación entre el neurodesarrollo y el bajo peso al nacer en los lactantes entre 1 a 6 meses. Esto para básicamente corroborar lo que la literatura dice, que los lactantes con bajo peso al nacer presentan un retraso en el desarrollo físico y neurológico, además de un mayor riesgo de discapacidad visual, parálisis cerebral, sordera y trastorno de déficit de atención. Entonces, aquí en esta cohorte de 4.026 lactantes, en China se pudo
demostrar o evidenciar que el bajo peso al nacer está asociado o aumenta mucho el riesgo del retraso en el neurodesarrollo, específicamente en las esferas motor grueso, motor fino y la adaptabilidad, aunque no se llegó a distinguir una asociación significativa con el desarrollo visual de estos lactantes, ¿no? Pero acá sí se llegó a comprobar que sí existe una relación con el neurodesarrollo. Entonces, con estos dos estudios podemos concluir que el bajo peso al nacer y la prematuridad son antecedentes importantes a tener en cuenta cuando vamos a evaluar a un lactante con discapacidad visual. Otro antecedente importante es la parálisis cerebral, que se ve con relativa mayor frecuencia últimamente, y esto es fundamental recordar, puesto que la evaluación de estos pacientes va a ser mucho más compleja que la de un lactante normal. El déficit visual que se presenta puede ser a diferentes niveles, tanto ocular, cortical o puede ser mixto, y en ello se habla de una habilidad visual, no tanto de una capacidad visual. Es así que actualmente no existe una escala para evaluar la capacidad visual o la habilidad visual de estos pacientes, pero este estudio de este año propone, por ejemplo, un sistema de evaluación, de clasificación de la función visual para los pacientes con parálisis cerebral, que ayudaría o serviría en los pacientes a partir de un año a clasificar mejor a estos pacientes y poder detectar alguna alteración del desarrollo visual tempranamente, ¿no? Junto con las otras habilidades o funciones que se observan, que se evalúan en estos pacientes con PC. Pero en los lactantes, pues esta escala o este sistema aún no se ha visto fiable, ¿no? Entonces, una vez que vamos a proceder al examen físico, recordemos las recomendaciones que nos hace la Academia Americana de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo y la Academia Americana de Pediatría. Dependiendo de los grupos etarios, tenemos exámenes que se hacen desde el nacimiento y todas las edades, como el reflejo rojo, la extensión, el examen físico y el examen de la pupila, mientras que el reflejo corneal, el tamizaje por medio de los instrumentos, se puede realizar a partir del 6º mes con la ayuda de una herramienta bastante útil y práctica que es el oftalmoscopio directo. Y el examen, la evaluación de la agudeza visual, pues que se hace a todas las edades, pero en los lactantes generalmente se utiliza el patrón de seguimiento y de fijación por la poca colaboración que ellos pueden presentar. El MINSA, el 2017, también propone en la guía técnica este esquema que es muy similar al de la Academia Americana, donde se hace hincapié en los pasos que se tiene que seguir dependiendo de los grupos etarios, ya sean recién nacidos, donde se hacen los exámenes que ya mencionamos, y a partir de los 6 meses se aplica lo que es la evaluación de la fijación y el seguimiento y del reflejo corneal. Entonces, si bien es cierto, es muy difícil evaluar la agudeza visual en un recién nacido o en un niño de 1 mes o 2 meses, sí debemos recordar lo que habíamos mencionado inicialmente, que los recién nacidos deben tener una reacción pupilar y un reflejo de parpadeo frente a un estímulo lumínico. Y si es que este no se presenta, pues es un signo de discapacidad visual. Conforme el lactante va creciendo, entonces podemos aplicar diferentes estrategias como el patrón de seguimiento y de fijación, que se puede aplicar a partir del 3er mes cuando el niño ya desarrolla esta fijación, y otros como los test de mirada preferenciales, ¿no? En niños en lactantes un poquito más grandes, recordando que el patrón de fijación y el tambor optoquinético son métodos cualitativos, mientras que las cartillas o las paletas de Lea y las cartillas de Teller vienen a ser métodos cuantitativos. Ya en los niños mayores de 1 año sí tenemos un mayor número de instrumentos que nos permiten evaluar la agudeza visual, como por ejemplo en los niños de 1 a 3 años los optotipos para identificar, en los niños mayores de 3 años los optotipos para comparar o para nombrar, siendo los ideales siempre los que están recomendados por la OMS, ¿no? La cartilla de Lea, la cartilla del HOETB y las cartillas de Sloan, y en segundo lugar la de Snellen. Y bueno, la agudeza visual en el caso de los pacientes con síndromes o los casos especiales, algo a recordar es que los pacientes con síndrome de Down, por ejemplo, tienen muchas alteraciones en el neurodesarrollo, tienen un retardo del crecimiento y tienen un pobre poder acomodativo, lo que hace que la evaluación de la agudeza visual sea diferente en ellos. Y es por eso que en este estudio del 2018, por ejemplo, se demostró que la agudeza visual binocular de estos pacientes con síndrome de Down es menor, considerablemente menor, a diferencia de los niños sanos, y esto se hace más notorio específicamente a partir de los 3 años. Además de eso, este estudio propone valores esperables de agudeza de visual binocular, que es algo importante porque no existe o no existía antes una corte normativa para
comparar la agudeza visual en estos casos, ¿no? Por ejemplo, estos son las agudezas que ellos encontraron en su estudio, y haciendo una comparación, bueno, traduciendo esto de la escala de Logmar a Snellen, vemos que la agudeza visual a partir de los 4 años se mantiene entre el 20-30 y el 20-40. Y si comparamos esto con el desarrollo normal de un paciente normal, pues vemos que a partir de los 4 años el niño normal puede llegar a alcanzar una agudeza visual similar a la de un adulto, ¿no? De 20-20. Entonces aquí sí corroboramos que la agudeza visual en caso de los pacientes con síndrome de Down puede ser más baja para la edad, especialmente a partir de los 3 años, incluso con corrección. Y otros casos especiales a recordar es la discapacidad visual cortical, que se va a tratar posteriormente, pero estos pacientes, recordemos que pueden presentar una visión subnormal, pero también pueden presentar una visión normal, lo cual hace más difícil el diagnóstico. El tercer paso viene a ser evaluar el reflejo rojo. Es un método muy conocido, incluso por pediatras, por otros personales de salud. Es fácil de realizar, se puede hacer con un oftalmoscopio directo, incluso desde los primeros días de nacido. Y lo más importante aquí es que se pueden identificar las leucocorias, ¿no? Teniendo en cuenta que el reflejo rojo normal se va a traducir por una claridad de los medios que permite evaluar el paso de la luz y el reflejo de la luz de la retina hacia el observador. Entonces, cuando hay una alteración del reflejo rojo, podemos también detectar precozmente muchas patologías. Por ejemplo, en este defecto refractivo, se puede evaluar una simetría del reflejo rojo. En cuanto a las opacidades de medios, se ve una anulación del reflejo rojo en el ojo afectado. Y en caso de los estrabismos, también se puede ver una simetría del reflejo rojo por el desplazamiento del globo ocular. Y eso es importante detectar. Pero lo más importante que busca el reflejo rojo es la leucocoria, ¿no? La leucocoria, bueno, pues es uno de los problemas más importantes a detectar dentro de un recién nacido y en la primera infancia, y es algo que incluso los padres lo pueden realizar por medio de las fotografías con flash, como se pueden ver en estas imágenes de este pequeño, donde los padres han logrado identificar que él tiene un problema efectivamente en el ojo izquierdo, ¿no? Y así se puede hacer una detección y un tratamiento precoz. Entonces, la leucocoria traduce múltiples problemas, teniendo desde los más simples hasta los más graves, como el retinoblastoma, y recordando que el retinoblastoma es el tumor intraocular primario maligno más frecuente en la infancia, que incluso su diagnóstico puede ser en el periodo del lactante, del infante, hasta los 15 meses, y el signo más frecuente en esta etapa del retinoblastoma es precisamente la leucocoria, por lo cual es fundamental hacer este examen incluso desde que tenemos a un recién nacido, ¿no? Es un tumor que, si es que es localizado, puede llegar a ser curable, y si es que tenemos un antecedente familiar, es importante recomendar a los padres que realicen un test genético o exámenes de imágenes como la ecografía fetal para hacer el diagnóstico y el tratamiento precoz. Ahora, otro problema que vemos con la evaluación del reflejo rojo es la catarata congénita, que viene a ser la causa más frecuente de leucocoria en caso de los recién nacidos, y que dependiendo de los tipos de catarata, pues va a tener también un mejor pronóstico si es que está tratada oportunamente y precozmente, incluso antes de los 2 meses, ¿no? Procediendo con el examen físico, entonces tenemos que recordar que vamos a hacer una inspección general desde los párpados, los anexos oculares, el reflejo pupilar, que ya vimos que puede estar normal o alterado en muchas patologías, el reflejo corneal, que nos ayuda a identificar a los estrabismos tempranamente, teniendo en cuenta que los estrabismos en la gran mayoría de recién nacidos, hasta en 2/3, van a ser fisiológicos, siendo más frecuentes las exotropias, y estas van a resolver, la gran mayoría va a resolver a los 6 meses, y es por eso que se recomienda que el reflejo corneal sea evaluado a partir de los 6 meses para no alertar en vano a los padres, ¿no? Ahora, evaluando el nistagmo también podemos detectar otras alteraciones a nivel cerebral, por ejemplo, la discapacidad visual con nistagmo. A este nistagmo lo vamos a conocer como el nistagmo sensorial, mientras que cuando tenemos una discapacidad visual que no presenta nistagmo, podemos estar sospechando que se trata de una discapacidad visual cortical o un retardo de la maduración visual. Y cuando tenemos un nistagmo que no está asociado a discapacidad visual, pues estamos hablando de un nistagmo netamente motor. Y bueno, recordando que la discapacidad visual puede incluso no presentar nistagmo, presentar una reacción pupilar normal, lo cual lo hace difícil de evaluar. Para proseguir con la biomicroscopía tenemos que hacer un buen posicionamiento del lactante, y esto sí se puede hacer. Incluso hay algunos artículos, unos estudios que proponen algunas posturas, unas técnicas para localizar o para posicionar bien al lactante en la lámpara de hendidura, como por ejemplo en los pequeños que son menores de 1 año o menores de 10 kilos,
se puede utilizar esta postura, que es la del bebé volador, en la que la mamá sostiene en la entrepierna con una mano, lo sostiene con la otra mano en el abdomen, y un personal técnico está posicionando la cabeza sobre el soporte, ¿no? Y en los niños un poquito más grandes, entre 1 a 2 años o mayores a 20 kilos, se pueden usar las cargaderas, lo cual hace también mucho más fácil que se aproxime a la lámpara de hendidura. Entonces, en cuanto al examen físico, otras alteraciones congénitas que son importantes de detectar, puesto que pueden estar asociadas a problemas sindrómicos, son, por ejemplo, las malformaciones palpebrales, como el criptoftalmos bilateral. Hay casos en los que el criptoftalmos Fraser y el síndrome de Fraser es un problema que también incluye otro tipo de anomalías genitourinarias, malformaciones esqueléticas, entonces dificulta o empeora el pronóstico de estos niños, ¿no? Y comparar criptoftalmos, por ejemplo, con quilobléfaro, pues el criptoftalmos va a tener un peor pronóstico, puesto que a pesar de que se realice la cirugía, va a estar asociado precisamente a estas alteraciones, a una malformación ocular y a estos otros problemas sistémicos, mientras que el anquilobléfaro generalmente es un problema aislado y solamente podría corregirse con otros problemas que vemos en la inspección general. Son los colobomas de párpado, como en el caso de este paciente con síndrome de Goldenhar, que es bastante frecuente y lo vemos incluso muy seguido en el instituto, y los problemas, las trisomías, ¿no? El síndrome de Patau, que está asociado a colobomas de iris, catarata congénita, y las múltiples alteraciones que se presentan en las trisomías 21. En el examen biomicroscópico, recordemos que lo más importante es evaluar las alteraciones que se presentan en el segmento anterior, las distrofias corneales hereditarias, la catarata congénita, recordando lo que ya habíamos mencionado, haciendo énfasis en detectar las cataratas que son unilaterales o las bilaterales por el pronóstico que estas vayan a tener, los colobomas de iris, los glaucomas congénitos, y un tópico importante a tratar es la aniridia, puesto que, como habíamos mencionado, además de estar asociada a las otras alteraciones como glaucoma, colobomas, catarata, la aniridia generalmente viene a tener un componente familiar, pero en los casos en los que se presenta aislado hay que sospechar de la asociación con un tumor de Wilms, y esto se le denomina el síndrome de Ward, donde podemos tener un tumor de Wilms asociado a aniridia, asociado a anomalías genitourinarias y a retraso o retardo mental. Entonces son muchas causas que podemos evaluar a la biomicroscopía, además de las disgenesias del segmento anterior, que también pueden producir alteraciones visuales, como la anomalía de Peters, las anomalías de Axenfeld, de Rieger, y si se asocian a otras alteraciones sistémicas, conforman el síndrome de Axenfeld-Rieger, que no solamente produce discapacidad visual por la opacidad de medios, sino también por la aparición de glaucoma. El sexto paso vendría a ser la evaluación del fondo de ojo, y aquí hay que hacer principal énfasis en la detección de problemas a nivel de la mácula. Lo más frecuente que produce alteración visual en la primera infancia viene a ser la hipoplasia foveal. No son casos muy frecuentes, pero se pueden dar. Las cicatrices corioretinales, que sí son bastante frecuentes en nuestro medio por infecciones como toxoplasmosis, toxocariasis, ¿no? Y a nivel del nervio óptico, múltiples otras alteraciones como las hipoplasias del nervio óptico, los colobomas, la atrofia óptica, la excavación que se puede presentar en las leucomalasias perioventriculares, y otras patologías a nivel de la retina como las distrofias, que se pueden evaluar incluso mejor con el electroretinograma. Ya para terminar, la función sensorial es un poco difícil de evaluar en esta etapa, pero lo más importante que sí podemos realizar es, por ejemplo, el campo visual confrontacional, haciendo un examen simplemente con un objeto que llame la atención del lactante y evaluando los 4 cuadrantes, y las pruebas electrofisiológicas que van a ser comentadas posteriormente por el doctor Abel, que también nos dan mucha utilidad, tienen mucha utilidad para el diagnóstico de estas patologías. Y en resumen, entonces, si tenemos un lactante que aparentemente no tiene una función visual o tiene alguna discapacidad visual, nos queda evaluar otras alteraciones sensoriales. Una de las más importantes es el nistagmo. Y bueno, esto nos va a ayudar conjuntamente con otros exámenes neurológicos a detectar dónde podría estar el problema. Aquí básicamente es para mencionar que las neuroimágenes pueden ser de bastante utilidad a este nivel, ya que nos pueden mostrar alteraciones cerebrales propias del periodo perinatal, como por ejemplo la encefalopatía hipóxico-isquémica, o algunas otras malformaciones como los defectos de la línea media, ¿no?, que se ven aquí en las displasias septópticas. Aparte de eso, la discapacidad visual cortical puede presentar neuroimágenes normales, es decir, dificulta un poco más la detección de estos problemas. Y ya que el examen de lactante es un poco complicado, se han creado distintos dispositivos que ayudan a hacer una buena evaluación por medio de una fotografía
son bastante usados, especialmente en niños mayores de 1 año, pero sobre todo por ejemplo, que es el Plus Optics, tiene sus ventajas y desventajas, sin embargo tiene muchas limitaciones. Por ejemplo, cuando hay una pobre fijación, no es muy fiable el resultado, la tasa de falsos positivos es muy alta, y sobre todo es más útil en los niños que colaboran un poco más a partir del primer año, ¿no? Y esto sobre todo hay que recordar que no va a reemplazar la evaluación que se hace, el examen físico y sobre todo la evaluación de la agudeza visual. Entonces, podemos concluir con que lo más importante es siempre realizar un buen examen y, si es posible, tomar una buena fotografía. Bueno, entonces vamos a continuar con la segunda parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ayesha Vega. Ha hecho una recopilación muy didáctica, muy completa, sobre lo difícil que es evaluar a un niño pequeñito, con problemas muchas veces visuales, con padres asustados porque en algún momento alguien les ha dicho: señora, su hijo no ve nada, posiblemente sea ciego. Y los papás le quedan dos posibilidades: o consultan a otro oftalmólogo o sencillamente se resignan. Y entonces matamos la visión de un niño, ¿no? Siempre hay posibilidades, siempre existe un montón de alternativas técnicas, quirúrgicas, para llevar a estos niños a lo que es la rehabilitación visual y darles una mejor calidad de vida. Va a continuar en la segunda parte el doctor Abel Flores, que va a complementar muy bien tu parte. Felicitaciones, Ayesha, lo has hecho muy bien. El doctor Flores va a hablar: mi hijo no ve, ¿y ahora qué? Adelante, doctor Flores. Muchas gracias. Bien, entonces la doctora Yesha nos ha hablado sobre las herramientas y los recursos que tenemos para hacer la evaluación de un lactante que acude por disminución de la visión. Entonces, es importante lo que ella ha mencionado, que en la mayoría de casos nosotros vamos a poder llegar al diagnóstico haciendo una buena evaluación del segmento anterior, haciendo una buena evaluación de fondo de ojo, y en la mayoría de los casos, diríamos, este lactante va a tener alguna de las patologías que la doctora ha mencionado, que sea una patología del segmento anterior, una opacidad corneal, una catarata congénita, un glaucoma congénito, alguna alteración del nervio óptico, alguna alteración retinal o coroidea. Entonces, lo importante es hacer una evaluación completa, como ella nos ha explicado, y en la mayoría de los casos vamos a llegar, diríamos, a un diagnóstico y vamos a poder responder las interrogantes de los padres. Sin embargo, va a haber algunos casos en los cuales el tema es un poco más complejo, y entonces a eso es a lo que quiero referirme enseguida. Y para eso vamos a ver inicialmente este video. Entonces pueden ver ustedes ese lactante que acudió a la consulta porque la madre refiere que no ve, no hace contacto visual. Este niño ya tiene 4 meses y no hay el contacto visual que, como la doctora nos estableció, debería presentarse alrededor de las 6 semanas. Este es otro caso. Y el antecedente de esta niña es que tuvo asfixia perinatal. Y fíjense ustedes, en este caso, lo que ustedes van a ver, que esta niña sí sigue el objeto que se le presenta, pero hay momentos de conexión y desconexión frente al estímulo visual, ¿correcto? Y eso es lo que llamamos la visión en encendido y en apagado, la visión en on y en off. Entonces, resumiendo un poco lo que la doctora Yesha nos ha hablado, entonces, cuando tenemos un niño que no ve, sobre todo un lactante, entonces fundamental es la historia familiar y los antecedentes perinatales. Entonces, si la respuesta visual es anormal, entonces la patología va a estar en el segmento anterior o va a estar en el segmento posterior. Pero como les decía, puede haber algunos casos en los cuales aparentemente el segmento anterior y posterior estén normales. Y puede ser el caso de las distrofias retinales, que en realidad no son muy frecuentes en los niños, pero siempre hay que pensar en ellas: la amaurosis congénita de Leber, acromatopsia,
ceguera nocturna congénita estacionaria, monocromatismo, pero también existen dos patologías fundamentales y básicamente son a ellas a las que me voy a referir, que es la discapacidad visual cerebral y el retardo de la maduración visual del que ya la doctora nos había hablado un poco. Entonces, una forma práctica de empezar, diríamos, de estructurar nuestra evaluación clínica es determinando si este niño que aparentemente no ve tiene o no nistagmo infantil, ¿correcto? Si este niño tiene nistagmo, entonces recordemos que la lesión va a estar en la vía visual anterior, es decir, del quiasma hacia adelante. El nistagmo es un marcador que nos va a decir dónde está la lesión de la vía visual, ¿correcto? Entonces, si hay una lesión de la vía visual, entonces, y el segmento anterior está bien, busquemos alguna anomalía en el nervio óptico. Entonces, las anomalías más frecuentes que vamos a encontrar es la atrofia óptica y una hipoplasia de los nervios ópticos. Si este niño no tiene anomalía de los nervios ópticos, entonces pensar en una probable distrofia retinal, ¿correcto? Ahora, si es que este niño no tiene nistagmo, entonces ahí definitivamente este niño no va a tener alguna patología de la vía visual anterior, entonces podemos evaluar a través de reflejo óculo-vestibular, que vamos a verlo en un video más adelante. Entonces, si el reflejo óculo-vestibular está normal, va a ser importante los antecedentes. Si este niño tuvo prematuridad, entonces probablemente estamos ante una discapacidad cerebral, visual subcortical. Y si este niño no fue prematuro, pero tuvo hipoxia perinatal, entonces estaremos ante una discapacidad visual cortical. Si no tuvo asfixia, puede tratarse de un retardo de la maduración visual. Y si al evaluar el reflejo óculo-vestibular existe una ausencia de la fase rápida, entonces probablemente sea una apraxia oculomotora. Y entonces, esta es la forma como se hace la evaluación de reflejo óculo-vestibular en infantes. La idea es rotar junto con el niño y lo que hacemos al girar es desencadenar el nistagmo optoquinético, que recuerden ustedes que este nistagmo óculo-vestibular lo que va a tratar es de fijar la imagen en la fovea. Entonces, el niño va a seguir la imagen y va a hacer un movimiento rápido para refijar. La idea es que cuando ustedes dejen de girar, este movimiento, este nistagmo tiene que desaparecer inmediatamente. Si no desaparece inmediatamente, entonces ahí hay alguna alteración. Fíjense ustedes este otro caso. Esta es una niña que a muy corta edad fue tildada de una niña que no veía. Y fíjense lo interesante. A esta niña cuando se le presenta el estímulo visual, diríamos, ven cómo gira la cabeza porque tiene una incapacidad para iniciar los movimientos sacádicos horizontales. Entonces tiene que hacer un giro de toda la cabeza para poder, diríamos, fijar el objeto de estímulo. Entonces, esta es una apraxia oculomotora y a corta edad estos niños pueden, digamos, simular como niños que no ven porque no hacen el seguimiento del objeto como normalmente lo harían los niños que no tienen problemas de visión. Este es un gráfico para recalcar lo que la doctora Yesha ya nos había hablado. Hay que recordar la vía visual, ¿no es cierto? La vía visual empieza en la retina, continúan los nervios ópticos, existe la decusación a través del quiasma óptico, la cintilla óptica, el cuerpo geniculado lateral y a nivel de este nacen las radiaciones ópticas y esto termina en la corteza occipital en el área 17, 18 y 19 de Brougham. Entonces, la vía visual anatómicamente la podemos dividir en la vía visual anterior, que es la vía visual pregeniculada, y la vía visual posterior, que es desde el cuerpo geniculado lateral hacia la corteza occipital. Entonces recuerden que cuando hay nistagmo, ojo, nistagmo con disminución de la visión, porque el nistagmo idiopático infantil es de otro tipo,
Entonces, cuando tenemos un lactante con disminución de la visión y nistagmo, la lesión va a estar en la vía visual anterior. Pero si no hay nistagmo, entonces pensemos en las otras patologías que habíamos hablado. Ahora, clásicamente, ese gráfico anterior es el que nosotros conocemos como la vía visual anatómica. Pero desde el punto de vista funcional, se ha reconocido que existen dos rutas visuales para la función cognitiva de la visión. Y es que ambas parten de la corteza visual primaria. Entonces existe una ruta dorsal que comunica la corteza occipital con el lóbulo parietal y existe una ruta ventral que comunica el lóbulo occipital con el lóbulo temporal. ¿Y cuál es la importancia de estas dos rutas, estas dos vías? Es que esta vía dorsal, diríamos, lo que va a determinar es que nosotros seamos capaces de reconocer un objeto dentro de una escena visual compleja. Es decir, a mí me presentan un espacio donde hay muchos objetos y yo quiero reconocer uno en específico. Eso va a ser a través del adecuado funcionamiento de esta ruta dorsal. Y esta vía dorsal también es fundamental para hacer una coordinación del movimiento de las extremidades en el espacio. Cuando yo le digo a un niño, camina por este pequeño espacio, probablemente este niño va a extender los brazos para tratar de equilibrar. Entonces, ese feedback visomotor va a ser a través de esta vía dorsal. Y en cambio, la vía ventral fundamentalmente está en relación con el reconocimiento de formas, con el reconocimiento de caras. Entonces, el adecuado funcionamiento de estas dos vías también es fundamental para el desarrollo visual cognitivo. Y entonces, la visión es compleja. La visión no solo es, diríamos, una función primaria de la corteza visual occipital, sino como habíamos visto, existe una interacción con otras partes del cerebro. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un infante y que este infante ya llega a los 4 meses y no hay fijación? Mamá y papá dicen, doctor, mi hijo no me ve. Yo tengo 2 hijos mayores y los mayores más o menos al mes y medio, a los 2, ya me sonreían. Pero mi niño tiene 4 meses y no me sonríe y no sigue objetos. Entonces, esa es la edad adecuada entre los 3 y 4 meses para iniciar la investigación de un niño que aparentemente no ve. Y una patología fundamental, y que esa viene a ser ya una de las principales causas de disfunción visual en países desarrollados, viene a ser la discapacidad visual cortical o la discapacidad visual cerebral. ¿Y a qué llamamos entonces discapacidad visual cortical? Va a ser aquella disfunción visual o daño a la vía visual retroquiasmática con la evaluación ocular normal, ¿correcto? Dicho de otra forma, otro concepto es aquella disfunción visual que no puede ser atribuida a desórdenes de la vía visual anterior o a alguna anomalía ocular propiamente dicha concurrente. Es decir, la discapacidad que tenga este niño no puede ser explicada por alguna lesión de la vía visual anterior, porque probablemente no la tiene, o alguna anomalía ocular concurrente, que puede hacer que tenga alguna pequeña anomalía, pero no va a explicar el grado de disfunción. Eso es lo que se llama discapacidad visual cerebral. ¿Correcto? Entonces, les decía que esta es una causa muy importante de discapacidad en países desarrollados. En Latinoamérica, en algunos países ya se han hecho estudios respecto a esta patología y ya aparece como la 5ª causa de discapacidad visual en niños de corta edad. ¿Correcto? Entonces aparece retinopatía de la prematuridad a la cabeza, catarata congénita, glaucoma congénito, y por ahí a la 4ª, a la 5ª aparece esta entidad. Y obviamente esta entidad es cada vez más frecuente porque debido a los avances de la neonatología hay mayor tasa de sobrevida, sobre todo para los prematuros de poco peso, 700, 750 gramos. Entonces estos prematuros muchas veces tienen problemas, como vamos a mencionarlo más adelante, y eso va a determinar que tengan este tipo de disfunción visual.
Entonces les decía que característicamente va a haber una lesión en la vía visual posterior, retroquiasmática. Entonces va a ser una pérdida bilateral de la visión que puede ser transitoria o permanente, y la característica es que la respuesta pupilar es normal y el examen ocular no va a tener mayor alteración. Entonces les decía que hay una interferencia en la función de las vías visuales cerebrales. Y una característica de esta patología es que siempre vamos a encontrar alteraciones en las neuroimágenes. Por eso es fundamental hacer neuroimágenes para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. No se puede hacer el diagnóstico si no tenemos imágenes de resonancia. Y fundamental es esto que señalamos acá, que el electroretinograma va a ser completamente normal, porque el problema no está en la retina. Y los potenciales evocados visuales pueden ser normales. De hecho, en la mayoría de casos son normales y a veces no. Entonces, ustedes pueden tener un infante con este problema de disfunción y pueden tener los potenciales evocados visuales. Y esto es fundamental entenderlo porque a veces nos apoyamos en estos exámenes auxiliares y le decimos al papá y a mamá, su examen salió normal, por tanto su hijo está normal. Y entonces ahí habremos generado un problema serio porque estamos errando en el diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son las características de estos niños, de estos infantes que presentan discapacidad visual cerebral? Les decía que, como habíamos visto en el video, tienen una visión fluctuante. Doctor, hay días que mi niño ve y días que no ve. Es más, hay ratos que ve. En la mañana puede ver y en la tarde me parece que no ve. O hace media hora veía y ahora que estamos acá en el consultorio es como si se le hubiera ido la visión. Y realmente sucede eso, la visión es fluctuante. Ellos van a tener una pobre atención a un estímulo visual y van a tener una mirada compulsiva hacia la luz. Doctor, cuando yo lo recuesto en la cama, mi hijo se queda mirando la luz y no mueve los ojos de la luz. Va a haber una preferencia por los objetos cercanos, van a tener una mejor visión con los objetos en movimiento. Los objetos estáticos no les interesa. Ellos, diríamos, se sienten estimulados cuando les mostramos algún objeto que tenga un color, los llamados colores calientes, el rojo, el amarillo, el naranja. No es de su interés los colores apagados, el azul, el negro, no es de su interés. Su visión periférica es mejor. De hecho, cuando se alimentan estos niños, entonces, y si ustedes le presentan la cuchara con la comida de frente, probablemente el niño no abra la boca, pero si empiezan de la periferia, porque están estimulando el campo visual periférico, entonces estos niños abren la boca y pueden alimentarse. Y otro punto fundamental para nosotros que nos toca evaluar es la insuficiencia de acomodación que estos niños tienen y que entonces eso va a determinar que estos niños necesiten una adición en el lente si es que tienen alguna metropía, ¿correcto? Eso no olvidar. Clásicamente se han descrito dos formas de discapacidad visual cerebral. La discapacidad visual cortical propiamente dicha y la subcortical, ¿correcto? Pero las causas son diversas. La más frecuente es encefalopatía hipóxica isquémica, es decir, un niño que al nacer tiene hipoxia, tiene isquemia. Recuerden ustedes que cuando hay isquemia, hay hipoxia y hay hipercapnia. La hipercapnia y la hipoxia van a condicionar una alteración en la regulación del flujo sanguíneo hacia las zonas sensibles del cerebro y eso va a producir una lesión de algunas zonas cerebrales que va a depender si el niño nació a término o si nació pretérmino. Entonces, cuando el niño nace a término, fundamentalmente las estructuras del cerebro que van a terminar siendo perjudicadas va a ser la corteza occipital y también la corteza parietal, ¿correcto? La sustancia gris de la corteza occipital y parietal va a sufrir lesión, gliosis, una disminución del espesor y esto va a tener su traducción en la resonancia. Preferentemente estos niños van a diríamos, desarrollar un estrabismo divergente, una exotropia,
y frecuentemente van a tener también desviaciones conjugadas de la mirada, y eso hemos tenido la oportunidad de verlo en el instituto. Si ustedes ven el fondo de ojo, como les decía hace un rato, el nervio óptico frecuentemente va a ser normal. Y en la resonancia, la imagen típica es encefalomalacia o infarto bilateral occipital. Como ustedes pueden ver acá en la imagen, lo que van a ver en la resonancia es una señal hiperintensa a nivel de la corteza occipital, que eso normalmente no debería ser así, y entonces es por lesión de esa zona debido a la hipoxia que se produjo al nacer. ¿Correcto? Y entonces les decía que la segunda forma reconocida de discapacidad visual cerebral es la subcortical. Y acá lo que se daña es la sustancia gris que está alrededor de los ventrículos, ¿correcto? Que esa es la zona más sensible en los pretérminos. Por eso es que se producen también las hemorragias intraventriculares y se termina dañando la sustancia gris periventricular y va a condicionar cicatrización, fibrosis, y finalmente lleva a una condición que se llama leucomalacia periventricular. Entonces, eso se produce en prematuros. A veces puede estar asociado a una hipoplasia del nervio óptico muy particular, que la vamos a ver más adelante. Y entonces, fundamental, neuroimágenes, como ya dijo la doctora Yesha, y en la resonancia lo que vamos a encontrar es esto: incremento de la señal, o sea, una señal hiperintensa alrededor de los ventrículos, que normalmente esto no se debe ver, y esa es la denominada leucomalacia periventricular, que entonces es más frecuente en los pretérminos. Cuando examinamos el fondo de ojo de estos recién nacidos prematuros que tuvieron asfixia y que desarrollaron leucomalacia periventricular, vamos a encontrar esta característica en los nervios. En realidad van a ser nervios de un tamaño normal, no son megalodiscos, pero sí van a tener una gran copa, un gran acopamiento, ¿ya? Y esto puede hacernos confundir con glaucoma. De hecho, hemos tenido la oportunidad de ver muchos de estos niños mal diagnosticados como glaucoma. Acá claramente la presión intraocular va a estar normal y no va a haber otra signología. Y entonces esto en realidad es un tipo de hipoplasia del nervio óptico muy característica de los niños prematuros con leucomalacia periventricular. ¿Cómo es el pronóstico en estos casos? Ya está determinado que el 60% de estos niños felizmente van a tener una mejoría de su capacidad visual, pero eso fundamentalmente va a depender del tratamiento y va a depender también del tipo de discapacidad visual que presenten. Lamentablemente, quienes tienen peor pronóstico son los que tienen discapacidad visual subcortical, es decir, los prematuros. De ellos, solo el 40% logra mejorar la visión. En cambio, en los a término, el 80% muestra algún grado importante de mejoría de su capacidad visual. ¿Correcto? Pero siempre hay mejoría, pero recuerden ustedes que el desarrollo de la visión es estímulo dependiente. Entonces, acá es fundamental, diríamos, recurrir a las terapias, que vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, es fundamental entender que la agudeza visual no es la única forma de evaluar nuestra capacidad visual. Tenemos la sensibilidad al contraste y tenemos otras funciones que, como decíamos, van a depender del adecuado desarrollo de estas vías, de la vía dorsal y de la vía ventral, dentro de lo que se conoce como el desarrollo visual cognitivo, ¿correcto? Entonces, les decía que estos niños van a mejorar con tratamiento. Acá lo que se recomienda es lo que nos hablaba la doctora Silvia Moguel hace algunas clases atrás sobre las terapias multisensoriales, que son fundamentales para que estos niños puedan mejorar sus capacidades, para poder mejorar aquellas o estimular aquellas zonas del cerebro que no han resultado dañadas por la asfixia perinatal.
Entonces, es fundamental también orientar a los papás. Esto va a ser explicado en una clase por la doctora Rosario Espinosa, pero esta es una imagen, por ejemplo, miren acá papá y mamá se han puesto unas prendas de vestir de alto contraste para que puedan estimular el desarrollo visual de estos niños con discapacidad visual. Pero existe una entidad que es el diagnóstico diferencial de la discapacidad visual cortical, que viene a ser el retardo de la maduración visual. Y en realidad, este es un diagnóstico retrospectivo, ¿correcto? Es decir, el caso típico es el de un lactante que probablemente no tiene antecedentes perinatales de asfixia o prematurez extrema en todo caso, pero llegada a la cuarta, quinta semana no hay respuesta visual. Y nosotros le hacemos un seguimiento y de pronto a los 6 meses empieza, diríamos, a aparecer su respuesta visual y se normaliza al año. Entonces yo al año puedo decir, se trataba de un retardo de la maduración visual. Entonces se caracteriza porque hay una ausencia de la respuesta visual más allá de la cuarta semana de vida. Si le hacemos el electroretinograma va a estar completamente normal. El reflejo oculovestibular puede estar anormal. Los potenciales evocados acá pueden ser normales, ¿ya? En algunos casos puede haber la latencia un poco prolongada, pero a veces puede ser completamente normal. Frecuentemente estos niños tienen además un retraso del desarrollo motor asociado. Entonces, eso es a veces una pista que nos puede conducir a que estamos frente a estos casos, y la característica que va a diferenciar de la discapacidad visual cerebral es que la resonancia magnética en estos casos va a ser completamente normal, ¿correcto? Entonces, ese es el diagnóstico diferencial de la discapacidad visual. Ahora, ¿por qué sucede esto? En realidad hay varias teorías y algunas que las que se han planteado es que existiría un retardo en la mielinización del nervio óptico, existirían defectos en el sistema visual extrageniculado del que habíamos hablado hace un rato, o puede haber un retardo en la formación, en la conexión sináptica en la corteza occipital y que después se normaliza felizmente. Entonces, decíamos que estos niños van a necesitar estimulación, fundamental estimulación. Este es un estudio que es el estudio que ha reunido la mayor cantidad de casos. Es un estudio realizado en Reino Unido, 7.200 pacientes con discapacidad visual cortical. La causa más frecuente, como les decía, asfixia perinatal, encefalopatía hipóxico-isquémica. La característica es que la mayoría de estos pacientes tienen asfixia perinatal y tienen prematurez. Entonces, cuando tenemos un recién nacido prematuro, no solo preocuparnos en que éste tenga retinopatía de la prematuridad. A veces como oftalmólogo digo, ya no hizo retinopatía de la prematuridad, estoy tranquilo. No, porque puede haber otro tipo de alteraciones como acabamos de verlo. La mayoría de estos niños con discapacidad visual cerebral van a tener alteraciones neurológicas, parálisis cerebral, van a tener desviación conjugada de la mirada, van a tener convulsiones, retraso psicomotor, van a tener pérdida auditiva, es decir, casi el 70-80% van a tener un trastorno neurológico asociado. Y como decíamos, la mayoría felizmente muestran recuperación, pero eso es estímulo dependiente. Una cosa que siempre los papás nos preguntan es, cuando tenemos estos casos, ¿con qué puedo estimular a mi niño en la casa? ¿Qué puedo hacer, doctor? Y esta es una diríamos, figura que les traigo, y donde no necesitamos grandes objetos o complicados objetos para estimular el desarrollo de estos niños. Este es el elmo que ustedes conocen de la Plaza Sésamo. Este es un excelente juguete para estimular a estos niños. ¿Por qué? Porque tiene un color encendido, es rojo, y fíjense ustedes, la cabeza del elmo es una cabeza grande, y siempre los niños tienen una atención en general por la cabeza. Tienen los ojos grandes y hay un gran contraste entre la pupila y la esclera, y eso va a estimular el desarrollo. Entonces, este es un ejemplo de los juguetes que debiéramos, diríamos, indicar a los padres para que puedan ser presentados a sus niños. No necesitamos figuras complejas
y que tengan, diríamos, muchos detalles. Entonces, es fundamental la estimulación multisensorial, ¿no es cierto? No solo visual, las terapias ocupacionales, porque estos niños van a tener un trastorno general del desarrollo neurológico. Algunos niños que no tienen tanta alteración de la visión van a responder a otro tipo de terapias, a pelota de Marsen, a cuerda de Bruch y a otro tipo de artefactos de estimulación, por ejemplo el Bernel, ¿sí? Entonces, eso era lo que quería comentar respecto a estas dos patologías que hay que tener presentes siempre en los niños de corta edad. Ahora, y quería hablar un poquito ahora para terminar de los potenciales evocados visuales. ¿Y por qué queremos hacerlo? Porque generalmente cuando tenemos estos casos, cuando nos llega un lactante, papá y mamá, doctor no ve, lo primero que a veces uno hace de manera automática, agarra su recetario y pone potenciales evocados visuales y le entrega al papá y mamá, listo, y nos vemos con el resultado. Y ese es un error, por lo que acabamos de ver, porque estas patologías pueden cursar con el potencial evocado completamente normal. Entonces, la secuencia ideal es la que ha señalado la doctora Yesha. Hay que hacer el examen oftalmológico completo. Hay que plantear un diagnóstico y este es un examen auxiliar, es un examen de apoyo que a veces puede fallar, como lo vamos a ver. Entonces, los potenciales evocados para recordar no son otra cosa sino el registro de la actividad eléctrica en la corteza occipital provocada por un estímulo visual. Entonces, esto va a evaluar la función desde la retina hasta la corteza occipital. Es decir, en teoría, evalúa toda la vía visual, anterior y posterior. En teoría, ¿correcto? Sin embargo, se ha demostrado que las estructuras que primariamente y principalmente son evaluadas con los potenciales evocados son los nervios ópticos. Fundamentalmente, solo los nervios ópticos. ¿Correcto? Para recordar cuáles son los componentes de los potenciales evocados visuales, tenemos tres ondas, la onda N75, la onda N135 y la onda P100, que es la única onda positiva. Esta es la presentación inversa de los potenciales y esta es la que usualmente vamos a ver. Recordemos que lo que se ve es una V y el fondo de la V corresponde a la onda P100, ¿correcto? Y eso entonces es fundamental tenerlo presente para poder hacer la adecuada interpretación. Cuando evaluamos a estos niños con los potenciales evocados, recuerden ustedes que existen dos tipos de potenciales evocados fundamentalmente. El pattern o tablero de ajedrez y el tipo flash, perdón. Entonces, y cada uno tiene características y tiene utilidad. Fíjense ustedes esta figura, este pequeño está sentado frente a esta pantalla, donde está siendo estimulado con este patrón en tablero de ajedrez, ¿no es cierto? Tiene esta cuadrícula de alto contraste y esto va a ir cambiando, las cuadrículas oscuras pasan a ser claras y las claras oscuras. Y es interesante porque la corteza occipital es altamente sensible a la percepción de bordes y contrastes. Entonces, estas imágenes son un gran estímulo para la corteza occipital. Entonces, este es el potencial evocado visual ideal. Es preciso, es constante, es muy sensible a la disfunción en el sistema visual, ¿correcto? Pero tiene sus desventajas. ¿Cuál es la principal desventaja? Es que requiere cooperación. No podemos hacer esto si el niño está llorando, ¿ya? Entonces, el niño tiene que estar tranquilo y tiene que estar mirando, tiene que estar siendo estimulado por la pantalla, porque si no vamos a crear artefactos. Y además el niño tiene que estar mirando en el centro de la pantalla, ¿correcto? Entonces, este es el potencial, diríamos, ideal para realizar en los niños. Sin embargo, tenemos también el tipo flash. Y el tipo flash, en realidad, se basa solo en la presentación de una luz que se prende y una luz que se apaga, una luz que se prende y se apaga, y nada más. ¿Cuál es el problema de esto? Que la corteza occipital es relativamente insensible a las luces tipo flash. Pero bueno, eso es lo que a veces tenemos. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de potencial evocado? Es que no es necesaria la fijación. Ustedes pueden ver acá, este paciente está anestesiado y se está haciendo un registro de los potenciales evocados. O podemos hacerlo también en un lactante que esté dormido y le ponemos el Google y listo, y se puede registrar.
La desventaja, como les decía, es que tienen mayor variabilidad, inclusive entre el mismo individuo, entre ojo, y son menos sensibles para defectos de la conducción visual, pero a veces tenemos que utilizarlos. Recordar nada más que la onda, en los potenciales evocados pattern, la onda P100 se presenta alrededor de los 100 milisegundos, puede haber una diferencia de más menos 5. Una diferencia entre ojo y ojo aceptada es alrededor de 2 milisegundos. En realidad la amplitud es variable, inclusive entre persona y persona, así que lo que más nos interesa es la latencia al momento de hacer la interpretación. Si recibimos un potencial evocado tipo flash, no vamos a encontrar onda P100, sino la onda P2. ¿Y esto por qué es importante? Porque la onda P2 no se presenta a los 100 milisegundos como la onda P100, sino a los 120 milisegundos. Y esto es fundamental porque si no tenemos en cuenta esto, vamos a malinterpretar. Por ejemplo, en este caso ustedes podrían, si ustedes esto informan que tiene la latencia prolongada, va a ser erróneo porque recuerden que acá se hizo potencial evocado tipo flash y estamos registrando la onda P2, no la P100, ¿correcto? Entonces siempre tengan mucho cuidado cuando hacen la interpretación de los potenciales evocados. Y ya para terminar, entonces los potenciales evocados son muy útiles para detectar alteraciones de la conducción en la vía visual anterior, ¿correcto? No es específico respecto a la etiología y va a ser menos útil y poco útil cuando la lesión es retroquiasmática, desde el quiasma, cintillas ópticas, cuerpo geniculado lateral, radiaciones ópticas y corteza occipital, ya no es tan adecuado el potencial evocado visual. Cuando tenemos lesiones retroquiasmáticas, más útil viene a ser la resonancia magnética, a pesar de ser un examen estructural y no funcional. Y ya sabemos cuándo utilizamos los potenciales. Neuritis ópticas y neuropatías ópticas, esa es la aplicación de los potenciales evocados visuales. Entonces, si hacemos una comparación entre los potenciales y resonancia, recordemos que los potenciales evalúa función, resonancia, prueba estructural. Los potenciales no nos dan información sobre localización, ¿correcto? En cambio, la resonancia sí, nos va a dar la alteración estructural precisa de dónde está la lesión. Y los potenciales fundamentalmente para evaluar función prequiasmática, ¿correcto? Hay que tener alguna consideración en los niños. En los niños pueden encontrar, a pesar de no tener alteración en la vía visual, puede haber, sobre todo en niños pequeños, menores de 2 años, un incremento o la latencia prolongada, y esto puede ser parte del desarrollo, ¿correcto? Entonces, esto hay que tener presente, y ya lo han demostrado varios estudios. Entonces, hay que hacer siempre el correlato entre el examen clínico y el examen auxiliar. Y este es otro estudio interesante porque se hizo potenciales evocados en niños con retardo de la maduración visual. Y fíjense ustedes, el 78% de los niños con retardo de la maduración visual van a tener las latencias prolongadas en los potenciales evocados visuales. Y en 4 de ellos, los potenciales estaban ausentes. Ojo, y eran solo retardos de la maduración visual. No eran niños que tenían, diríamos, algún compromiso visual severo. Entonces, el valor del potencial evocado visual no reside en la detención o la detección o el diagnóstico de alguna enfermedad ocular pediátrica, sino nos va a dar una idea del grado de deterioro visual, ¿correcto? Esa es la verdadera utilidad. Y bueno, y eso es lo que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención. Muy bien, Abel. Una charla muy interesante, muy científica, un poquito difícil para las personas que no tienen conocimientos de todo lo que son los exámenes que existen para poder diagnosticar y poder saber cómo están los problemas de baja visión, ¿no? En estos niños. Si tiene alguna pregunta, aquí hay una pregunta que hace la doctora, una residente, la doctora Rojas, doctor Flores. Quisiera saber, ver el grado de deterioro visual de los pacientes
con potenciales visuales evocados nos ayudaría al seguimiento? O sea, ¿con qué frecuencia te apoyas en estas herramientas para ver el seguimiento de estos pacientes, ¿no? Y la Claro, monitorización? esa pregunta es interesante. En realidad, lo fundamental es la evaluación clínica, ¿correcto? Tenemos que utilizar todas las herramientas y los recursos del que Ayesha nos ha hablado. Entonces, eso es lo fundamental. Pero también podemos apoyarnos en los potenciales, pero siempre entender que son exámenes de ayuda diagnóstica. Es decir, y eso es importante comunicar a los padres, ¿ya? Porque si nosotros le decimos al papá, vamos a esperar lo que dice potencial evocado, y el potencial evocado sale algo que no esperábamos y se contrapone a la evaluación clínica, vamos a tener problemas. Entonces sí, es una herramienta útil para tenerla de apoyo, pero siempre en concordancia con la evaluación clínica. Dentro de esta evaluación, también mencionaste o quiero complementar que es importante hacerle la refracción, ¿verdad? Perfecto. Hacerle la refracción, porque creo que podrías complementar un poco más, porque preguntan si es las herramientas que se tienen a la mano, la refracción, ver bien la mácula, ver bien el nervio óptico, ¿qué se puede hacer en los sitios donde no necesariamente cuentan con potenciales visuales evocados? ¿Qué les podemos decir? Es excelente. Como decía Ayesha, fundamental es la evaluación clínica, ¿correcto? Un oftalmoscopio indirecto, una lupa 20, un oftalmoscopio directo, son las herramientas básicas y la experiencia que tengamos y las ganas, los deseos, fundamental para hacer la evaluación de estos casos. Sí, la refracción es fundamental. En realidad, cuando hacemos parte del tratamiento de rehabilitación de estos niños, cualquier ametropía tiene que ser corregida, ¿correcto? Cualquier ametropía. Y eso tenemos que conversar con los padres. Y otra cosa, como estos niños tienen insuficiencia de acomodación, entonces no es inusual que tengamos que prescribirles lentes multifocales o lentes bifocales por esta insuficiencia de acomodación, que fácilmente la podemos detectar con el retinoscopio. La doctora Torres pregunta, bueno, felicitaciones, doctor Flores. ¿En cuánto difiere la onda P2 de la P100? ¿Cada cuánto tiempo debo evaluar clínicamente y electrofisiológicamente una vez que se inició el tratamiento de estímulo visual? Claro, como habíamos conversado, son dos formas de evaluar los potenciales evocados visuales, ¿correcto? O sea, no son equiparables. Si yo empiezo a hacer el seguimiento con un potencial evocado de tipo pattern de inicio, entonces no puedo hacer el seguimiento con un tipo flash, porque no voy a poder hacer la correspondencia y la correlación entre la latencia de la onda P100, si es el caso de un pattern, o la P2, si es un tipo flash. Ahora, cada cuánto tiempo, eso va a depender, como les decía, de la evaluación clínica. No existe una norma, claro, tampoco es sensato hacerlo cada mes, ¿no es cierto? Probablemente va a depender de cada caso, probablemente tenga que ser cada 3 meses, o cada 4 meses, o cada 6, pero lo fundamental, como decíamos, es la evaluación clínica. La pregunta del doctor Barreda dice, doctor Abel, ¿puede haber alguna correlación entre los partos con niños con Apgar bajo y los partos difíciles con algún daño específico cefálico y deterioro visual? ¿Hay una correlación? Ya, esa es una buena pregunta. En realidad, existen niños que nacen con un Apgar bajo, o sea, pero de recuperación rápida. Esos niños no van a tener mayor problema. Pero si es que esos niños nacen con Apgar bajo y a los 5 o 10 minutos no hay recuperación, entonces estos niños van a tener asfixia perinatal y van a tener algún grado de encefalopatía hipóxica isquémica. Y ese es uno de los principales factores de riesgo para tener discapacidad visual cerebral. Y una cosa importante a señalar acá es algo que ya había señalado Ayesha, que este concepto de discapacidad visual en realidad se está ampliando hoy en día y podemos tener niños con una agudeza visual de 20/20, pero que tienen discapacidad visual porque, diríamos, la vía visual anatómica está conservada, pero hay problemas en la vía dorsal o en la vía ventral, ¿correcto? Entonces, sí, de hecho que la asfixia perinatal es un factor predisponente para este tipo de patologías.
La doctora Salas pregunta, doctor Flores, ¿en qué casos podría ser importante solicitar un electroretinograma? Por ejemplo, ¿lo considera usted dentro de sus estudios complementarios? Claro, esa es una excelente pregunta. Habíamos mostrado un cuadrito y ahí ella también lo había explicado, que si yo tengo el lactante y evalúo el segmento anterior, está normal, y evalúo el segmento posterior, está normal, y la mamá nos indica que su niño se frota el ojo, tiene reflejo óculo digital de Franceschetti. Yo lo evalúo en oscuridad y entonces tiene respuesta pupilar paradójica. En lugar de producirse dilatación de la pupila, se constriñe, entonces yo podría sospechar en una distrofia retinal y ahí está indicado el electroretinograma. Sí lo utilizamos. Es muy útil. Otra pregunta. ¿Cómo hace la refracción en un lactante de 2 a 3 meses? ¿Lo hace dormido? ¿Lo sienta? ¿Utiliza qué instrumental utilizas? ¿Con qué grado de exactitud? Si utilizas un 1.5 de distancia o te acercas, ¿cómo es que determinas si el niño tiene algún grado de astigmatismo o solamente es esférico o es una aproximación? Claro, en los niños pequeños es fundamental el retinoscopio, ¿no? O sea, el retinoscopio va a ser lo que diríamos la herramienta que me va a permitir determinar la metropía. Habíamos hablado algunas clases atrás que los autorrefractomos portátiles son muy útiles, ¿correcto? Yo tengo una buena experiencia sin ánimo de querer hacer, diríamos, propaganda alguno en especial. Yo le he encontrado una utilidad a un autorrefractómetro portátil y que se correlaciona perfectamente el cilindro que yo encuentro con el autorrefractómetro con el que encuentro con el retinoscopio. Hay problemas con la esfera, sí, pero la esfera yo de todas maneras digamos, refino con el retinoscopio. Yo utilizo el retinoscopio y utilizo los probines de la caja de lunas. Puedo utilizar a veces también las reglas estereoscópicas, pero fundamentalmente esa es mi herramienta para poder hacer el diagnóstico y para hacer la refracción en los niños. No necesitamos anestesiarlos. Los anestesiamos solo cuando necesitamos complementar el examen, tomar la presión del ojo, hacer longitud axial, diríamos, hacer una evaluación de si el niño no se dejó ver el fondo de ojo, porque a veces la luz intensa del oftalmoscopio indirecto los perturba, entonces ahí sí es necesario anestesiarlos. Pero si es solo para una refracción, la verdad es que no es necesario. Bueno, tienes muchas felicitaciones de todos los participantes, que son casi más de 250. Y hay aquí una pregunta que manifiestan si tenemos un paciente con sospecha de la maduración visual, en la que la evaluación oftalmológica y el fondo de ojo se encuentran aparentemente normal. ¿En qué casos pediremos una resonancia magnética y a qué edad se podría hacer una resonancia magnética, en tanto que el niño pues tendría que estar dormido o sedado? ¿En qué casos, hasta qué edades has pedido tu resonancia magnética en esos casos? Claro, esa es una pregunta excelente, ¿ya? Es el caso típico de un lactante que viene y mamá y papá nos dicen, mi hijo no ve, ya pasó las 4 semanas y efectivamente ustedes le evalúan y no ve. Ahí tenemos que iniciar los estudios y hay que, como les decía, podemos solicitar electroretinograma y necesitamos ya pedir una resonancia para estar seguros de que no haya un daño estructural de la vía visual posterior. Sí, hay que pedir la resonancia inmediatamente. ¿Y la edad? ¿A cualquier Por edad? eso, a partir de los 4 meses es que se hace la investigación. A partir de los 4 meses podemos pedir la resonancia. El doctor González, para la doctora Vega, Ayesha Vega, si nos puede, doctora Ayesha, dar algunos tips, cómo es que usted realiza la agudeza visual en su residencia en niños menores de 2 años. ¿Cómo es que lo realiza? Yo lo había mencionado, pero en realidad, ¿qué es lo que tiene a mano? Porque pues existe un montón de métodos, ¿no? Pero ¿cómo lo realiza en niños menores de 2 años? Bueno, en niños menores de 2 años, en verdad hay dos grupos, los lactantes, los que son menores de 1 año,
en donde se tiene que usar los test de mirada preferencial, porque estos niños no van a colaborar. Y si son muy pequeñitos, por ejemplo, a partir del tercer mes, se puede utilizar lo que es el patrón de fijación, ¿no? Pero los que son menores de 1 año, los test de mirada preferencial, nosotros contamos con las paletas de Lea, entonces eso es lo que más usamos. Las cartillas de Teller también son bastante útiles. Esos sí son métodos cuantitativos. Y en realidad los niños pequeños menores de 1 año sí colaboran. Como lo habíamos explicado en charlas previas, por ejemplo, es fácil hacerlo con los papás, utilizando las paletas, ¿no? Como a modo de jugar. Ahora, los niños mayores de 1 año colaboran un poquito más, en ellos se pueden utilizar los optotipos. Los niños de 1 a 3 años, por ejemplo, se utilizan los optotipos para identificar o para comparar. Incluso han dicho, la literatura dice que es mucho más fiable cuando un niño compara, o sea, tiene una cartilla a la mano y señala o utiliza las manos o la letra, digamos, para la R tocional, que cuando cuando se le pide a este niño que identifique el optotipo, ¿no? Que lo mencione. Es mucho mejor que lo compare. Entonces, de los menores de 2 años, que son entre 1 a 2 años, pueden utilizar los optotipos. Los menores de 1 año es mejor usar los test de mirada preferencial. Muy bien, doctora, muchas gracias. Abel, una pregunta. ¿Te habrá tocado, como la mayoría de nosotros, esos papás con pungidos que vienen casi llorando y diciendo, doctor, me han dicho varios médicos que mi hijo es ciego? Doctor, ¿qué puedo hacer? ¿Se puede operar de algo? Y es en realidad más o menos un resumen de lo que tú has dicho, ¿no? ¿Qué respuesta le das tú al papá? ¿Cómo comienzas a abordarlo? ¿Cómo comienzas a orientar a estos padres? Esa es una excelente pregunta. Es importante que nos pongamos en ese escenario, porque frecuentemente lo que va a suceder es que cuando papá y mamá están frente a un niño que no ve, y más aún si ha tenido consultas previas, va a acudir a ustedes a la consulta y dos cosas van a ser, o el papá va a esperar, papá y mamá van a esperar la respuesta de dos cosas fundamentales. Primero, les va a decir, doctor, ¿mi hijo ve o no ve? ¿Correcto? Entonces va a ser una pregunta en blanco y negro. Y la segunda pregunta que les van a hacer es, si es que no ve, ¿se puede operar? ¿Se puede hacer algo? Entonces, uno siempre tiene que entender, y esta parte es importante, que cuando papá y mamá se juntan y deciden tener a un niño, durante el embarazo se suele hacer planes de manera inconsciente a veces sobre la futura vida de este pequeño. Y nadie en su sano juicio va a imaginar que van a ser un niño con problemas de visión, ¿correcto? Entonces hay un planeamiento de toda, digamos, una forma de vida para este niño que viene. Entonces, y eso está en la cabeza de papá y mamá, como nos ha sucedido a todos. Entonces, uno tiene que entender esa posición de los padres cuando papá y mamá vienen al consultorio con estos casos. Entonces, lo primero es, tenemos que ponernos en sus zapatos. Tenemos que ser pacientes y tenemos que escuchar. Y eso es la parte más difícil, porque a veces a los médicos no nos gusta escuchar. Entonces tenemos que escuchar a papá y mamá y hacerles entender que muchas veces una consulta se puede determinar cuál es el problema, pero a veces es necesario hacer una serie de estudios. Hay que hacerles entender que a veces las cosas no son o negro o blanco, sino que existen matices. Es decir, no es, diríamos, nuestro objetivo el responderle si ve o no ve, sino lo que queremos es que este niño vea lo suficiente para que pueda desenvolverse más adelante. Y eso es lo que tenemos que hacer entender a los papás. Lo que aconseja la mayoría de gente que tiene mucha experiencia, y probablemente tú Juan Carlos, también lo manejas así, es que no podemos ser, diríamos, tajantes en decir que este niño es ciego y que no se puede hacer nada por él. En realidad, siempre hay algo que podemos hacer, ¿correcto? Hay que dar siempre ese mensaje de esperanza a los padres,
porque recuerden ustedes que viene todo este concepto y estos planes que se han hecho desde mucho tiempo atrás. Entonces no es fácil para alguien recibir esta desagradable noticia, diríamos, de que este niño tiene algún problema visual. Entonces hay que tener mucho tino, hay que ser empático, hay que escuchar con paciencia y ir, diríamos, resolviendo paso a paso las interrogantes que ellos tengan. Yo solamente quería complementar dos cosas, ¿no? Bueno, en este tiempo que nos ha tocado ver muchos de estos niños, una forma de que ustedes le pueden decir a los papás es, mire señor, su niño ha nacido con un retraso en la vía visual. Así como su niño tiene 6 meses y no se puede sentar, no significa que vamos a operarlo de la columna. Así como su cabecita todavía no la puede mantener derecha, él está teniendo un retraso, no solamente porque los papás solamente piensan que existe el retraso psicomotriz, no saben que existen retrasos visuales, auditivos, cognitivos, etc. Tiene un retraso visual y este niño va a demorar más tiempo. Y en segundo lugar, tenemos que luchar juntos, o sea, acompañar al papá, citarlo constantemente y decirle finalmente, si nosotros sabemos que hay un daño pues severo y que su visión va a terminar en una baja visión, señor, este niño le tocó a usted en la vida. ¿Qué va a hacer usted por este niño? ¿Qué quiere que diga en su lápida, señor? Y yo le digo así, el día que usted fallezca. El papá que sacó adelante un niño con baja visión, el niño se hizo músico, habló por radio, salió adelante, o el papá que se derrotó frente a esto y muchas veces abandonó a la mamá, y la mamá heroica sacó a estos niños, y he tenido la oportunidad de ver muchos de estos niños viendo quizás 20,400, 20,800, pero viendo, acompañando. Por eso es que nunca debemos abandonar a estos pacientes, sobre todo en esta situación, porque he tenido muchos pacientes, y ayer que hablé de catarata congénita, de la mamá, y decirle, señora, ¿y papá dónde está? Y la mamá se le caen las lágrimas y dice, doctor, papá abandonó al niño porque tenía catarata en los 2 ojos, y la familia le dijo que es bien peligroso y que estos niños se quedan ciegos. Entonces, lo acompañamos, le informamos y le hablamos en su idioma para no dejarlos abandonados. Sí, el acompañamiento es fundamental realmente. Sí, eso es fundamental. Bueno, ¿alguna pregunta, Yecha, que quieras complementar? Todas estas cuestiones también, doctora Yecha, doctor Flores. Felicitan Doctor, también de México. Sí, Yecha. hay una pregunta que está haciendo el doctor Barreda que menciona si diagnosticamos una amaurosis congénita de Leber como causa de la baja visual, ¿cómo se aborda? Bueno, la amaurosis congénita en realidad puede afectar desde los primeros meses, ¿no? O sea, puede ser una causa importante de baja visión, de discapacidad visual desde la etapa del lactante. Entonces, si se llega a diagnosticar por medio del examen físico, por el fondo de ojo, el electrorretinograma puede ayudar para ver la alteración que tiene este nivel y ver qué tan comprometido puede estar la capacidad visual de este infante. Sí, en realidad a mí me ha tocado vivir el caso de 4 niños con amaurosis congénita de Leber. 2 de ellos que los confundieron con ambliopía, y el papá se preocupaba porque cada vez veía menos, y el siguiente 6 meses veía menos, y pues hasta que le dijeron la verdad, ¿no? Y el papá se fastidió como pensando que si le hubieran diagnosticado a tiempo hubiera habido alguna cura, y no existe cura ante esta enfermedad. Entonces hay que ir preparando al papá sobre esta enfermedad. Yo con los niños que he tenido con discapacidad visual, aparte de la rehabilitación visual, la estimulación visual que se va a hablar este sábado, es, señor, ¿qué profesiones cree usted que podría seguir su hijo con esta? ¿Por qué no le compra un órgano, una música, una guitarra? Sí, doctor, le he comprado un órgano y mi hijo toca muy bien, le encanta la música. Porque los niños que no desarrollan visión desarrollan otros sentidos. Y ustedes pueden ver la cantidad de cantantes y gente que sale adelante no teniendo buena visión, ¿no? Entonces,
Desde ese sentido también se tiene que apoyar en psicología el papá, en rehabilitación, y nosotros, básicamente que vemos esto, ayudar al papá, a orientarlo, qué puede ser su hijo, ¿no? Porque a veces el papá quiere que juegue fútbol, y desgraciadamente puede ser otro tipo de cosas, ¿no? Entonces es un poco triste el diagnóstico de las amaurosis congénitas, pero más triste es la indiferencia de los médicos. Completamente cierto. El doctor Barrera quiere intervenir. Doctor Barreda, puede intervenir. Muchas gracias, buenas noches, Juan Carlos, Gracias, Evi. Abel, gracias, doctora Yesha también, excelente exposición. Bueno, siempre mostrando, Juan Carlos, la calidad, y esa pregunta le hice porque yo tuve, cuando era residente, la oportunidad de justamente hagas tú el examen y le dieras el diagnóstico al paciente, a los padres, perdón. Bueno, un diagnóstico que hasta hace poco era triste, pero ya existe un tratamiento para la amaurosis congénita de Leber. Es un adenovirus al cual se le inyecta un tipo de ARN que modifican las células de esta distrofia, pero solamente cuando tienen una mutación en el gen RP165. Eso hace que el paciente comience a mejorar la visión y pueda hacerse hasta independiente. El tratamiento ya está aprobado por la FDA y pronto probablemente llegará pues para América Latina. Para México se va a iniciar a partir del año que viene. Gracias. Ya, gracias, Evi, muy amable. ¿Algo más que quieran aportar? Excelente aporte, Eddie. Hay una pregunta acá que nos dicen cómo abordar el niño con albinismo ocular y hipoplasia foveal. Bueno, en general, ¿no? O sea, todos los niños que tienen diríamos, alteración en el fondo de ojo, hay que refractarlos, ¿no? Recordar que el albinismo frecuentemente se asocia a miopía y frecuentemente a miopía alta. Fundamental es cuando hagan la refracción en un niño con albinismo, no utilicen autorrefractómetro, ¿correcto? El autorrefractómetro les va a botar una cantidad, aún así con sincropegia, de esferas negativas tremendas. ¿Ya? Entonces siempre utilicen su retinoscopio y efectivamente esos pacientes tienen asociado hipoplasia foveal, ¿no es cierto? Y eso pueden hacer estudios más adelante, utilizar siempre un lente fotocromático, ¿correcto? Y la estimulación visual. Una cosa, y eso seguramente la doctora Rosario Espinosa en la clase nos va a decir que recuerden ustedes que la visión es estímulo dependiente y eso es una cosa que tenemos que siempre enfatizar a los padres. Nosotros siempre le decimos a los papás, usted no tiene problemas en la visión, a usted nadie le enseñó a ver, ¿correcto? A mí nadie me enseñó a ver, pero a su niño le tienen que enseñar a ver porque tiene una discapacidad, entonces ahí viene el tema de todas las terapias. Esa es la parte, diría yo, que es más difícil de entender para los padres. Es decir, ¿por qué mi niño necesita terapia para que le enseñen a ver? Eso es algo absurdo. Si uno puede ver de manera natural, de manera espontánea. Entonces hay que hacerles entender que la visión es estímulo dependiente. Y aprenden a ver muchas veces con remanentes de visión. Nosotros tenemos un paciente que yo le digo, señora, ¿cómo es que su niño puede estar en la selección de fútbol de su colegio? Miraba muy poco. Y entonces justo hablé con Rosario y me dijo, mira, el niño con ese remanente de visión hace un escaneo con la cabeza, mira más o menos y comienza a correr. Y comienza a correr porque como que queda grabado en el cerebro el trayecto que el niño tiene que correr y nuevamente se para, nuevamente hace un escaneo con la cabeza y es que así como juega fútbol. Me acuerdo, el hijo de un médico de salud que me trajo su niño con albinismo a los 3 años. Efectivamente, darle los lentes con fotocromáticos, hacerle la refracción con el retinoscopio, alentarlo a seguir adelante. Y el año pasado me dijo, doctor, mi hijo es de la selección de waterpolo. Yo le dije, pero de waterpolo es de niños especiales. No, doctor, me dijo. Y lo veo al niño tremendamente grande, con las espaldas pues
un deportista, y le digo, hijo, ¿cómo es que tú eres de la selección de waterpolo? Es bien fácil, doctor, porque como yo soy alto, yo veo la pelota blanca, porque es una pelota de color blanco, y el arco es de un color naranja, y yo lo único que tengo que hacer es agarrar la pelota, nadar y lanzarla. Y me enseñó efectivamente su carnet, que es de la selección de waterpolo. Entonces, el niño trascendió, no se quedó con esa dolencia y ni los padres se hundieron frente a ese dolor, que no lo sacaron adelante. Perfecto. Muy bien. Ya no habiendo más preguntas. Y siguen las felicitaciones. Bueno, muy amable. Abel Flores, doctora Yesha Vega, el doctor Muro, a todos los participantes, que hasta ahora son más de 230 y no se despegan, están muy entusiasmados con la charla. Y mañana tenemos una charla también muy importante. Van a pasar ahora el flyer. Es de la doctora Marcia Tartarella. Ella es jefe de la unidad de catarata congénita del Hospital de Brasil, del Hospital de Sao Paulo de Brasil. Ha sido presidenta del SOPLA. Es una persona que tiene muchos libros y trabajos sobre catarata visual. Y mañana los esperamos a esta misma hora. Y esta sería ya casi la penúltima charla. Faltan 2 charlas más para, bueno, terminar este curso que el grupo de oftalmopediatría del INO se siente muy contento de haberlo hecho realidad. Ha durado desde noviembre y hemos tenido invitados de lujo, nacionales como extranjeros. Y en realidad nos estamos preparando para cuando el CLADE en el 2020, después de 30 años, que va a venir el CLADE, que es el simposio del Centro Latinoamericano de Estrabismo. Después de 30 años viene al Perú y tenemos que mostrar lo mejor de nosotros, mostrar nuestros trabajos de investigación, todas estas charlas, porque en realidad tenemos mucha habilidad, tenemos mucho ingenio, a veces nos falta o tenemos flojera para hacer trabajos de investigación, pero ahí estamos y nunca es tarde para empezar. Entonces, a todos los residentes, que lo que tienen que hacer es esto, investigar, hacer sus trabajos, participar de eventos, hacerse conocidos. Muchas gracias con todos. Gracias a Abel, gracias a Yesha, gracias a doctor Muro. Gracias a todos los presentes. Muchas gracias, doctor Castro. Muchas gracias, doctor Abel. Muchas gracias a todos ustedes y también a los asistentes que nos han acompañado. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Gracias.